vamos a estudiar el día de hoy es Origen de la Vida 3. Cuando estábamos hablando sobre el origen de la vida, hubo una secuencia de sucesos que ya hemos estado viendo y en el cual nos quedamos en la parte en la cual se había podido descartar la generación espontánea como una teoría con base sobre el origen de la vida. Y se había visto también a través de los experimentos que habían realizado diferentes científicos que la vida se originaba de otro ser viviente, que simplemente no podía generarse de forma espontánea o fantástica, ¿no? Con los experimentos de Pasteur, quien nos ayudó a poder ver que la biogénesis es cierta, es decir, que la vida proviene de otra vida. Respondimos que lo que es la generación espontánea estaba descartada, pero este experimento de aquí y esta propuesta de esta teoría no nos dijo o no nos pudo aclarar cómo es que se originó la vida. Entonces, aquí entra nuestro científico Oparin en el año de 1920. Su nombre completo es Alexander Oparin. Fue un científico ruso que postuló que la atmósfera primitiva, es decir, la primera atmósfera de nuestro planeta Tierra, estaba compuesto por metano, amoníaco, dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Y habrían sido activados, o sea, habían empezado a formar otros compuestos para reaccionar entre ellos en condiciones que en ese momento se encontraban en nuestro planeta, que eran volcanes, tormentas eléctricas, radiación solar y el calor terrestre. Toda esa interacción, toda esa combinación de los 4 elementos mencionados aquí, más esas condiciones que existían en nuestro planeta Tierra, que eran volcanes, tormentas eléctricas, radiación solar, el calor terrestre, todo eso originó que se generaran compuestos orgánicos, ¿ya? Compuestos orgánicos que ya eran estructuras más complejas de que simplemente estas de aquí del inicio. Empezaron a formarse lo que son los aminoácidos, los azúcares, que aglomeraron formas coacervados, que es decir, que empezaron en todo ese caos, empezaron a poder conseguir estabilidad, ¿ya? Y a su vez pudieron originar el primer procariote. ¿A qué se refiere con esto? Que pudieron originar al primer ser vivo con una célula procariota, con una célula primitiva. Es por eso que según algunos estudios se dice que la primera vida que ocupó nuestra Tierra fue la bacteria. Interesante, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos más o menos un esquemita, un organizador en el cual podemos nosotros visualizar, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la atmósfera primitiva. ¿De qué estaba compuesto? De metano, de amoníaco, de CO2 y de agua. Pero todo en estado gaseoso, ¿ya? Muy bien. Después, las condiciones que habían en nuestro planeta Tierra, ¿cuáles eran? Actividad volcánica, tormentas eléctricas, radiación y el calor. Todas estas, más esto, o sea, estos dos en conjunto, ¿qué formaron? ¿Qué dieron? Formaron moléculas biológicas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de moléculas biológicas se trata sobre moléculas que constituyen a seres vivientes? Entonces formaron coacervados, formaron una estabilidad en todo ese caos. Y así fue que formaron la primera vida, a la primera célula procariota, a la célula primitiva. Pero es la primera vida, fue la primera vida, o sea, tuvo que pasar todo este proceso para formar a un ser viviente. Y de ese ser viviente, con el largo del tiempo, con el largo de la evolución, tenemos hoy en día gran variedad de especies. Todos a partir de esta primera vida. Listo. Después de eso tenemos los experimentos de Miller. Él tomó todo ese estudio que había realizado Oparin, todo ese avance, toda esa teoría que él había planeado, y él lo puso en práctica. Él diseñó una máquina, la cual pudo ayudar a comprobar el origen de la vida con la teoría que había planteado Oparin, ¿ya? Stanley Miller, estudiante de matemáticas en Estados Unidos, desarrolló un experimento en el que tomó una mezcla de gases, el cuales fueron que había planteado Oparin, que eran los primitivos, que eran metano, amoníaco, agua, hidrógeno y CO2, en un frasco cerrado a una temperatura de 80 grados Celsius, que era lo que se consideraba que estaba, o la temperatura que tenía nuestro planeta en inicio.
y lo sometió a descargas eléctricas, justamente porque en ese inicio, ¿se acuerdan que en nuestro planeta Tierra había caos, había cargas eléctricas, había tormentas eléctricas? Y todo eso fue sometido por una semana, en todas esas condiciones. Luego colectó y analizó el sistema. O sea, empezó a ver cuál fue el producto o qué es lo que encontraba en su experimento. Este condensado presentaba ¿qué? Aminoácidos y varios ácidos orgánicos, con resultados que se consideran hasta hoy en día que la hipótesis de Oparin tiene fundamentos de ser tomada en cuenta hoy en día como realmente la explicación, la razón de cómo se había originado la vida en nuestro planeta Tierra por primera vez. Listo. Entonces, encontramos este último experimento que pudo demostrar con hechos científicos cómo fue el origen en nuestro planeta Tierra a un inicio. Con ello, chicos, sería todo. Me despido. Cuídense. Hasta el próximo.